Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos allá con un vídeo en el que voy a hablar de la identidad gótica, que sería algo así como la filosofía gótica, aquellos puntos comunes que forman la ideología gótica, aquello en lo que estamos todos de acuerdo. Sin nada más, vamos a comenzar. Los góticos tienen algo de melómanos porque es verdad que ya sabéis que la subcultura gótica viene a partir de la escena gótica y la escena gótica es meramente musical. Por lo tanto es muy normal pues que un gótico sea bastante melómano y le guste muchísimo coleccionar o bien los CDs o tener unas largas playlists donde abunda pues todo el tipo de música, bien sea de todos los géneros góticos o del género gótico en sí que más le gusta. Suelen tener bastantes CDs, tanto de rock gótico como de dark wave, cold wave o como os digo, largas listas tanto en Spotify como en YouTube separando estos géneros. Y también es cierto que somos muy cinéfilos. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que la subcultura gótica está conformada por aquel cine de terror, de suspense y de misterio. Muchísimo de este cine viene a partir de novelas, sobre todo de novelas de género gótico, pero también de bastantes novelas de terror como por ejemplo la de Stephen King. A los góticos se les considera librepensadores y dirás, ¿por qué? Porque el pertenecer a esta subcultura suele ir en contra pues de la familia, tus amigos y más bien pues de la costumbrista, es decir, que no es un estilo que sea fácil de llevar porque es bastante llamativo y por lo tanto suele provocar rechazo. Así que se suele decir efectivamente que los góticos son algo así como el adalid de los libres pensadores. Aunque si bien es cierto que se la tiene que separar totalmente del punk, sobre todo en el tema del consumismo, y es que el gótico precisamente por estas aficiones melómanas, cinéfilas y apasionados por el arte y la literatura, es verdad que esto hace que haya bastante consumismo. Por lo tanto, el punto de no consumismo de los punk aquí no se cumpliría. Los góticos van vestidos de negro. Si bien es cierto que puedes no llevar la estética, vamos a hablar a rasgos generales y es cierto que los góticos llevan el color negro. ¿A qué hace la referencia el negro? Pues ya sabéis, en ir contra la hegemonía y esta visión desencantada y nostálgica que se tiene del mundo en general. Precisamente el punto de ir en contra de esta hegemonía es por lo que se considera al gótico un ser individual, que como sabéis como persona individual puede tener sus propias creencias religiosas y políticas, sin que tenga nada que ver en el conjunto del grupo. Se podría decir que la identidad gótica está conformada por el narcisismo, la autodeterminación, individualismo, afición por el pasado, gusto por el arte y cierta atracción hacia lo sobrenatural. De hecho, esta atracción por lo sobrenatural muchas veces se confunde con atracción hacia la muerte, y no es la muerte en sí lo que atrae el gótico, sino todo aquello paranormal que puede envolver a esta. Además de que la muerte dentro del gótico es una aceptación. Hay una parte que debe morir y otra que nace. Es parte de la vida, la luz y la oscuridad, pasando el negro de ser un color visto por la sociedad y en general pesimista y oscuro y lúgubre, pasa a ser esta ausencia de color un color más dentro del abanico de colores, y siendo inclusive el blanco considerado más bien como un color de luto y que hace referencia a este tipo de amor por la luna, la oscuridad y la muerte. Los góticos no solo suelen ser amantes del arte, sino que suelen ser artistas. Conocerás a muchísimos góticos que o bien pintan o bien escriben o inclusive son músicos, y es que es muy normal que los góticos intenten pues hacer fluir su arte. Si bien es cierto que el arte gótico es bastante incomprendido en la actualidad precisamente por lo que os digo, el tipo de sentimientos que despierta, pues sí que es verdad que es una forma única y diferente que tiene el gótico de expresarse y de hacer llegar a los demás pues cómo puede ser su visión del mundo, que si bien esta visión puede ser considerada por la mayoría como una visión pesimista, no deja de ser una visión nihilista en la cual sí es cierto que no se tiene grandes esperanzas en el ser humano, pero precisamente la carencia de esta esperanza hace pues que puedas fluir y ser libre, puesto que como no esperas nada de nadie, pues solo te queda ser tú mismo. El gótico, por supuesto, tiene su propia visión del mundo, donde aquello que es oscuro y alejado, como este más allá, donde realmente no sabes lo que hay, es lo que tiene cierto encanto, cierta exuberancia y es lo que te llama la atención, siendo el día a día algo aburrido
y que provoca hastío. Así que sería precisamente lo extraño y lo espeluznante lo que causaría cierto interés, puesto que es algo que no es nada común, pero al formar parte del gótico, precisamente esto extraño, espeluznante, paranormal, este más allá, se convierte en el día a día del gótico, en lo normal, siendo el día a día y aquella que es normal para la mayoría, en lo que te produce hastío, decadencia e incluso cierta tristeza, depresión. La filosofía del gótico, que se puede alejar totalmente del punk y que también se aleja de otros como por ejemplo los metaleros, de los cuales ya hablaremos, haremos un vídeo, metaleros versus góticos. Sobre todo los metaleros que escuchan black metal y death metal, que son los comúnmente que se confunden con los góticos. Hablaremos de ellos. Pero sí que es verdad que la gran diferencia es que, digamos que la forma de rebeldía de un gótico es total y absolutamente pasiva. Sí que es verdad que mediante su consumismo, lo que consume, sus libros, su música y el arte, y junto con su propia actitud, es una actitud de rebeldía contra la norma social establecida. Pero sin embargo no hay ninguna rebeldía en él, puesto que no tiene ningún carácter reivindicativo de oponerse de alguna manera social a alguna causa. Simplemente ellos van en contra de lo que sería políticamente correcto o digamos lo típicamente conservador. Así que como podéis diferenciar, se nota muchísimo cuando un gótico lo es por su forma de vestir, por su forma de ser y por sus gustos personales, que van a total contracorriente a lo que sería la mayoría común. De hecho, la idea del gótico no es crear un cambio en el Estado, sino crear un cambio donde tú seas el reino de tu propio mundo. Es decir, creas un cambio en ti y en lo que vives, pero no tienes ningún tipo de interés en que este cambio sea a nivel más grande. Por eso mismo te puedes fijar en que los góticos rechazan cualquier rasgo totalitario e inclusive los mismos góticos que son de la vieja escuela, que son los que llevan más tiempo, verás cómo son totalmente radicales o quieren totalmente fuera de su círculo a aquellos góticos más radicales que te dicen precisamente lo que es o no es gótico. Así que estos viejos góticos, que de normal suelen ser pues como son la subcultura gótica, que no deja de ser una ideología ecléctica, individualista y diversa, se tienen que acabar volviendo radicales con estos góticos radicales, valga la redundancia, porque no permiten pues eso, que el movimiento sea diverso y único, que al fin de cuentas es lo que lo define. No intentas que haya una masa de gente detrás del movimiento. Tú creas el movimiento con tu forma de vestir, de ser, la música que escuchas y el arte que consumes o que expresas. Y si hay algo por lo que el gótico lucha continuamente es por la libertad de pensamiento. Es cierto que los góticos no se dejan llevar por un solo medio de información, sino que se presume que suelen ser personas que buscan mucho, digamos, explayar sus horizontes y tener varios frentes abiertos para saber toda la verdad de aquella información que están recibiendo, puesto que piensan que si solo recibes información de un punto, no puedes formarte una idea por ti mismo. Por lo tanto, necesitan efectivamente tener esa información de varias fuentes para poder contrastarla en su totalidad. Y bien es cierto que los góticos van a echar de su vida a cualquier persona que intente limitarlas, cortar su deseo, cortar sus alas o cortar de alguna manera lo que les hace ser únicos. Por eso se suele decir que los góticos son muy repelentes porque se creen muy intelectualmente por encima de los demás. Sin embargo, no es que muchos se crean intelectualmente superiores a los demás, sino que luchan muchísimo por su propio pensamiento, no dejar que este pensamiento se mancille haciendo casos a otros. Y por supuesto otra idea gótica bastante marcada es el hecho del disfrute o el tratar de evocar el pasado, puesto que en el pasado pues ya sabéis que la vestimenta era diferente, el pensamiento era diferente, pero ellos solo se quedan con aquella parte del pasado pues que les hace sentir cómodos en su soledad. Y algo de lo que presume también muchísimo el gótico es precisamente de disfrutar de sus procesos de soledad porque le hacen hacer introspección sobre ellos mismos y conocerse bastante más. Otra gran, digamos, cosa que ha cambiado dentro de los góticos en cuanto a ideas es la idea del consumismo. Si bien en un principio
la idea estaba muy ligada. Los rockeros góticos, los que seguían el rock gótico, que era la rama más pegada del post-punk y la que más tenía que ver con el punk, sí que es verdad que estos góticos tiraban en ir en contra del consumismo junto con los disc rockers y hacerse ellos mismos pues su propia ropa. Con el tiempo esto ha ido cambiando y dentro de la subcultura gótica hay un gran consumismo. Hoy en día no hay ningún gótico pues que evidentemente no se compre las cosas porque no todo el mundo tiene tiempo ni la habilidad para hacérsela ya mismo, sin tener en cuenta que el consumismo venía dentro de unas ideas sociopolíticas que, como la subcultura gótica no tenía ninguna razón de ser porque no estaba compuesta precisamente de ese punto, pues hoy en día, gracias a Dios, la subcultura gótica mueve muchísimo consumismo porque hay muchísimas cosas en las que elegir. Sin embargo, la única queja de los góticos actual aquí en España, en Latinoamérica y en todas partes es que por desgracia no hay demasiados sitios donde los góticos puedan dar rienda suelta a su lado más artístico, donde puedan expresar ese arte que tienen dentro, que es algo diferente, que es oscuro y algo deprimente para los demás. Precisamente es este consumismo lo que al final hace que el gótico pueda seguir alimentando, pues digamos, esa mente llena de conocimiento que lo adquiere a través pues de diferentes discos, películas y libros. Porque es bien es cierto que la mayoría de góticos lo que más consumen es precisamente la música gótica y los libros, ya sean de género gótico, terror, suspense y misterio. Y precisamente es esto lo que hace que se vayan enriqueciendo y que vayan quizás incluso formando más esta identidad en el cual piensan que la humanidad está bastante perdida y que incluso da bastante miedo, terror, incertidumbre, saber a qué está llegando esta humanidad, saber qué va a ocurrir, en qué nos vamos a convertir. Esto digamos que es la gran angustia de los góticos y por eso intentan apartarse y seguir su propio camino. Y si bien muchísimos góticos intentan resistirse a este consumismo, al final la verdad es que la única manera que tienes de nutrir quién eres y tu gótico interior es a través precisamente de comprar. Aunque tengo que decir que es cierto que la mayoría de góticos no se van a gastar una barbaridad de dinero, sino que van a intentar buscar las prendas más económicas para ellos transformarlas un poco. Así que normalmente el gótico que se gasta un auténtico dinero en ropa, en plan 200 euros en unas zapatillas o en unas botas, pues sí que es verdad que estos góticos suelen tirar más precisamente a los metaleros de los que hablaremos en el próximo vídeo, que son estos metaleros enfocados al death metal y el black metal. Como os digo, haremos un vídeo donde enfrentaremos a góticos contra estos metaleros y veréis las diferencias y quizás descubras pues que evidentemente no eres gótico, sino que eres metalero y no tiene absolutamente nada de malo, porque góticos y metaleros se pueden dar la mano perfectamente. De hecho, hay muchos metaleros que acabaron siendo góticos y también hay góticos que acabaron descubriendo que eran metaleros. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Y que te haya quedado más claro lo que es precisamente la identidad gótica y de qué disfrutamos los góticos, cuáles son nuestros pensamientos, y recuerda que siempre esto lo digo en términos generales, porque obviamente si bien es algo que la mayoría tiene, habrá en algún punto en el que tú digas, pues yo esto no lo hago. No tienes por qué hacerlo todo, pero seguro que te sientes reconocido como gótico en este vídeo y en la ideología del mismo. Sin nada más, recuerda que me ayudas una barbaridad si le das me gusta, compartes y te suscribes. También te puedes hacer miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo y de nuevo me ayudas muchísimo. También hay un corazón con el símbolo del dólar que es un super gracias, que es una forma de donar al canal. Y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.